Grabar. Nuevamente agradecerles a todos y a todas por estar presentes y voy a presentar a la doctora Micaela Méndez, que como les decía anteriormente, es un orgullo para nosotros contar con ella en este taller. Ella es abogada especializada en Derecho Económico, tiene amplia experiencia en todo lo que es el sector público, en investigación y en prevención de delitos complejos. Bueno, se desempeñó, entiendo, como directora de investigaciones en delitos económicos en el Ministerio de Seguridad y también estuvo a cargo del área de prevención de lavado de activos en la FIP. Actualmente es docente y coordinadora académica de la Universidad de Buenos Aires y dirige la consultora MLM, que se enfoca en estrategia, análisis e intervención en criminalidad económica. Dicho esto, doctora, le cedo la palabra y lo que les pido es que cualquier duda que tengan, si la doctora está dando el taller, la pueden dejar por el chat y en la medida en la que ella indique poder ir prendiendo los micrófonos y haciendo las consultas pertinentes. Bien, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Ignacio, por la presentación. Muchísimas gracias a Nueva Abogacía, al espacio por la invitación para poder dar este taller tan específico y agradezco, por supuesto, a las más de 60 personas que están participando en un día de semana a esta hora, cansados y cansadas del trabajo para poder seguir sumando experiencia y ayornando la profesión, ¿no? Reestructurándola en base a la nueva normativa. Este taller está y va a estar orientado un poco en, primero, comprender qué es el lavado de activo como conducta delictual, ¿no? Como para que podamos tener todos una base. Veo también ahí veo varios colegas, pero también veo estudiantes que aún están en formación, con lo cual me parece, digo, más allá del público, está bueno tener una base de qué es primero, lo que tenemos que evaluar, cuáles son las nuevas obligaciones que tenemos también como profesionales del derecho, para poder también discernir qué tipo de situaciones podemos tomar y en caso de tenerlas, qué temperamento debemos adoptar en función del cliente que tengamos. Pero para poder comprender eso, primero tenemos que entender qué es el lavado de activos, de dónde proviene, ¿sí? Y cuál es un poco la política criminal que da origen a estas nuevas responsabilidades que recaen sobre los y las abogadas. Como decía Juan Ignacio, la idea es que sea dinámico, así que agradezco a los colegas que han prendido la cámara. Y la idea es que, por supuesto, cada consulta que vaya surgiendo, vayan levantando la mano o prendiendo el micrófono como para poder hacerlas y poder avanzar en evacuar cualquier duda. Bien, como les decía, el lavado de dinero o el lavado de activos, blanqueo de capitales, son distintas terminologías que se suelen utilizar para hacer referencia básicamente a una misma maniobra, que es, es un proceso mediante el cual se le da apariencia de ilicitud a bienes o activos que provienen de un origen ilícito, ¿sí? El proceso de lavado, esta figura, tiene, digamos, un origen bastante amplio, si se quiere. La primera vez que históricamente se ha encontrado rasgos, digamos, de este tipo de maniobra tan compleja es alrededor de 1920, 1930. Con la ley seca en los Estados Unidos, en donde las principales organizaciones criminales utilizaban justamente este proceso o distintos tipos de pantallas para poder ocultar el origen de estos fondos provenientes en ese momento de la comercialización del alcohol que estaba prohibida, ¿no? Básicamente está compuesto por tres etapas. La primera etapa, que es la colocación, va a consistir básicamente que la organización criminal pueda encontrar una plaza financiera lo suficientemente permeable para poder introducir estos bienes o activos de origen delictual. La segunda etapa es la estratificación, va a ser la principal y es donde en general las agencias preventoras
y de investigación deberían hacer mucho hincapié para reorganizar los recursos y justamente detectar la maniobra en esta instancia. La estratificación, como les mencionaba, es la reiteración de las distintas operaciones en la plaza financiera seleccionada para tal fin. En el lenguaje más coloquial, si se quiere, sería aquella instancia en donde la organización criminal le otorga una apariencia, esta posible apariencia lícita, ¿no? Y coloquialmente se le conoce como la etapa del maquillaje, ¿sí? En donde acá lo que va a hacer la organización es tratar de darle una apariencia lo más parecido a una operación completamente normal, habitual, lícita. ¿Por qué digo que es importante que las distintas áreas preventivas hagan hincapié específicamente en esta instancia? Porque en la tercera etapa del proceso de lavado, que es la integración, ya cuando llegamos a esta etapa, los bienes o los activos de origen delictivo ya fueron completamente integrados al patrimonio o o digamos a la economía formal, con lo cual poder discernir qué proviene de una actividad lícita y qué proviene de una actividad ilícita es bastante complejo, sobre todo también para poder realizar un decomiso, ¿no? Parte de la política criminal que ronda, o que por lo menos a nivel internacional y que nuestro Estado ha receptado, parte de justamente poder identificar estos bienes de origen delictivos y poder decomisarlos. Con lo cual, en esta etapa de integración, al estar justamente ya incorporados al sistema económico formal, la instancia de decomiso suele ser prácticamente, no digo imposible, pero es muy difícil de poder, eh, digamos, poder discernir la proveniencia lícita o ilícita de cada uno de estos bienes. Básicamente, si se quiere, la finalidad, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de analizar o de comprender la maniobra de lavado, es que al culminar, digamos, estas etapas, que en general la primera y la segunda se suele dar en simultáneo, dependiendo de cómo va funcionando la organización criminal, tiene la finalidad de neutralizar el aparato estatal, no tiene la finalidad de generar una ganancia. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. De hecho, para el derecho penal, el lavado de activos tomó diferentes acepciones. En un primer lugar, comenzó siendo una especie de género de encubrimiento, luego pasó a ser perdón, comenzó siendo una participación criminal. En segunda instancia, el derecho penal lo adopta como una especie de género encubrimiento, que nosotros vamos a ver que esto ya sucede alrededor del 2011, del año 2011, para finalmente, con la última modificación normativa que la República Argentina incorpora, considerar, perdón, al lavado de activos como una figura completamente autónoma, un delito completamente autónomo, y ahora vamos a ver cómo es que esto funciona. Si bien hemos hablado del surgimiento, el origen, digamos, de este proceso delictual, es importante también que tengamos en cuenta que viene acompañado su aparición, más allá de que está, digamos, muy asociado a la ley seca y a la prohibición del alcohol y la generación de pantallas como recursos para las organizaciones criminales. Esto a nivel internacional también surge, digamos, de un cambio paradigmático en donde justamente la comunidad internacional empieza a observar estos nuevos mecanismos utilizados por las organizaciones criminales y que además, sumado a la utilización de la tecnología, por lo menos de aquel momento, en donde, digamos, esto también sucede y es habitual en la actualidad. Las organizaciones criminales, esto lo habrán escuchado, suelen, digamos, tener una infinidad de recursos tecnológicos, económicos, recursos humanos incluso. Por eso hablamos de un delito tan complejo como es el lavado de activos y otros delitos económicos, no solamente por la característica principal que es la transnacionalidad de este delito, es decir, que no tiene fronteras,
sino también la inmediatez de su posible comisión, ¿no? Con la utilización de la tecnología actualmente, digamos, con una compra y venta de cripto, digamos, podríamos tranquilamente estar hablando y otros componentes típicos de la figura, podríamos estar hablando tranquilamente de, a un clic de estar lavando dinero u otros activos. Entonces, como les decía, la comunidad internacional, al observar este nuevo comportamiento criminal, empieza ya un nuevo cambio paradigmático, ¿no? Un cambio de mirada hacia este comportamiento criminal, ya que básicamente representaba el 10% del PBI mundial, con lo cual no solamente era un riesgo alto en ese momento el nuevo comportamiento criminal, sino que incluso repercutía a nivel internacional en las distintas economías regionales e internacionales. Con lo cual surge justamente el delito de lavado de activos como una solución a este comportamiento criminal, pero también, así como surge como una solución, también surgen, digamos, los principales desafíos que enfrenta esta figura. ¿Por qué digo esto? Porque las principales técnicas que se utilizan para llevar adelante el proceso de lavado son técnicas completamente legales, ¿sí? La compra y venta de inmuebles, de, no sé, la apertura de cuentas corrientes, las distintas transacciones que se pueden dar a nivel operacional entre las distintas cuentas, operaciones con divisas, digo, son todas operaciones que tranquilamente y seguramente muchos de los que estemos en esta sala las realicemos por lo menos una vez al mes cuando transferimos el pago del alquiler. Con lo cual, digamos, como las agencias de prevención y de investigación tienen, digamos, este doble desafío, ¿no? De poder identificar en una habitación llena de elefantes cuál es efectivamente el elefante que estoy buscando, porque las organizaciones criminales suelen hacer esto, digamos, identifican, ok, vamos a hacer de esto, vamos a llenar la habitación de elefantes para que Arca o Exafip o la UIF o distintos o incluso el Ministerio Público Fiscal les dificulte mucho poder identificar entre las 100.000 operaciones de compra y venta que me informa el organismo, cuál efectivamente podría llegar a tener un origen ilícito, ¿sí? Esto es importante y ahora voy a volver a esto cuando hablemos de las nuevas obligaciones que tenemos los y las abogadas a reportar algunas maniobras. Por eso también pongo este ejemplo muy concreto como para que nos quede ahí dando vueltas sobre el cual voy a retomar. ¿Hasta acá alguna duda o consulta, comentario? Bien, entonces vamos a continuar un poco sobre los cuatro ejes que construyen esta política criminal y al que quiero llegar finalmente para poder comentar cuál es la repercusión actual que tiene en nuestra profesión. El enfoque básicamente que tiene la política criminal argentina en torno a esta figura surge de la necesidad de, como decía, desfinanciar a las organizaciones criminales, atacando, digamos, a través del decomiso y otras técnicas, el recupero de los distintos activos, teniendo en cuenta esto, ¿no? O sea, también teniendo en cuenta que las organizaciones criminales suelen tener ya calculado un costo respecto a determinadas cuestiones, ya sea, por ejemplo, las mulas financieras o, por ejemplo, cuando hablamos del delito de contrabando, el pago o el contrabando de estupefacientes o el tráfico internacional de estupefacientes, digamos, cuando sucede el decomiso de ese tipo de mercadería. Bueno, sí, a veces es un costo que ya la organización criminal tiene, digamos, organizado y que simplemente, bueno, ok, sí, perdí un camión de clorhidrato de cocaína, pero yo pude averiguar cuáles son los nuevos controles utilizados por las agencias de prevención, ¿sí? ¿Se entiende un poco a lo que se apunta? Respecto al lavado, lo que se pretende como Estado es proteger al sistema económico formal justamente para proteger también incluso a todos los usuarios y consumidores, ¿no? Del sistema económico formal, sea quien sea. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad o una de las posturas de por qué prohibir
este tipo de conductas es para no condicionar, por ejemplo, la determinación del precio de determinado producto en la bolsa, porque una de las posibilidades es justamente la inversión en la bolsa para condicionar determinadas acciones y de esa forma generar quizás no una ganancia, pero sí la introducción y de esa forma condicionan el mercado o va condicionando los precios de los distintos artículos que operan en la bolsa. Y de esa forma, una de las consecuencias que sucede es que, por ejemplo, el Estado Nacional hace una errónea lectura sobre una situación económica y financiera y en base a eso también se determina el precio del dólar. Con lo cual, fíjense ustedes cómo a través de una maniobra de lavado, las organizaciones criminales pueden influir no solamente en el tipo de cambio, sino también en la economía de un Estado nacional y condicionar así las políticas económicas que se adopten en consecuencia. Eso es una de las posturas, ¿no? Por supuesto, después tenemos otras posturas y yo voy a comentar todas, digamos. Después la idea es que cada uno pueda construir un pensamiento crítico en torno a esto. Otra postura doctrinaria es, bueno, pero en realidad lo que se está penando es una postura postdelictual, es una acción postdelictual, digamos. Cualquier persona que lleva adelante la comisión de un delito lo hace para hacerse del botín. Digamos, es una de los argumentos, ¿no? Que se podría tener. Yo robo un banco, bueno, sí, es porque quiero usarlo, o sea, quiero usar la plata, o sea, quiero hacer algo con lo que yo robo. Si yo robo un auto, bueno, el auto lo voy a utilizar o porque lo quiero vender o porque voy a cometer otro ilícito y me conviene usar un auto. Digo, sea el delito que sea, siempre hay una ultra finalidad, si se quiere. Entonces, lo que se suele criticar mucho de introducir esta figura en el Código Penal es, bueno, en realidad lo que estás penando es básicamente el hacerse de ese botín, porque sí, obvio, cualquier persona que haya cometido un ilícito penal lo va a hacer a los fines de hacerse de esos bienes o esos activos, ¿sí? Y después, bueno, lo hará de la forma en que lo haga y por supuesto sí se va a utilizar el sistema económico formal. Eso es una crítica minoritaria, pero es una crítica a la introducción del tipo penal como una de las políticas criminales en torno a la figura de lavado de activos. Eh, pero como decía, digamos, en general la política criminal en la República Argentina no va a buscar solamente sancionar el lavado de activos, sino que a través de la sanción de este tipo penal, lo que se trata es de desarticular financieramente a las organizaciones criminales a través del decomiso y de un fuerte sistema preventivo que ahora vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuál es el problema? Digamos, yo voy a mencionar algunos números. Del 2020 al 2022 tuve la oportunidad de poder representar a la República Argentina en la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos ante el GAFI. Y la realidad es que en el relevamiento que habíamos realizado hasta el 2022 solamente teníamos 55 sentencias. Era el primer relevamiento que se hacía de sentencias de lavado de activos hasta el momento desde su existencia, y tampoco había una desagregación respecto a si eran sentencias que estaban firmes o no, con lo cual era un número que se pudo arribar a un número, que eso es un dato, porque es importante para poder arribar a políticas públicas, tener una estadística consolidada. Lo cierto es que a la fecha, el último relevamiento que luego se actualizó, simplemente habían aumentado a 35 más, pero se sigue en la actualidad sin poder discernir si esas sentencias están firmes o no. Y tampoco existe, o por lo menos hasta el último relevamiento que yo pude acceder, el número total de decomiso. Sí, Lautaro, ahí vi que levantaste la mano. Te escucho. Ah, fue sin querer. Ay, me ilusionaste, dije, alguien va a preguntar algo. ¿Alguna duda, consulta, comentario que quieran hacer? Dos participantes levantaron la mano. Sergio, Hola, ¿qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? Eh, bien. bueno, me llama la atención esto que decís sobre la producción de estadística y la producción de información para generar políticas públicas. Y quería preguntarte si sabes algo en relación al Ministerio Público Fiscal de la Nación, si hay
informes o si por lo menos producen algún tipo de estadística en cuanto a estas sentencias. Mira, es muy interesante tu pregunta. La información que yo les estoy mencionando respecto a la estadística, que no estaba, como les digo, no existía hasta el 2022 que participamos de esta evaluación y ahora les voy a contar un poco bien en qué consiste brevemente porque no voy a hacer eje en ese tema. Pero sí me interesa que tengan un conocimiento básico. El Ministerio Público Fiscal intervino en representación también del Poder Judicial, como siendo parte también del Poder Judicial, intervino y aportó la información en conjunto con el representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de otros organismos como en su momento, bueno, yo en representación del Ministerio de Seguridad, también participó la FIP, el Banco Central, digamos. La evaluación, y ahora voy a profundizar un poco más, este dato está consolidado, Ministerio de Justicia también, digamos, fue consolidado a nivel federal con la intervención de los tres poderes del Estado. Pero, sin embargo, no fue posible, digamos, también entendamos el contexto, ¿no? Pandemia, con lo cual era incluso, es información sensible, que en general siempre está amparada por algún tipo de secreto, con lo cual... Eh, fue, digamos, realmente muy dificultoso poder arribar a un número, pero creo que fue un gran avance que por lo menos la República Argentina ya tenga un número y sobre eso empezar a trabajar. Ya de por sí, saber que hasta el 2022 teníamos 55 sentencias, la verdad que es un dato muy relevante sobre el cual hay que trabajar, sobre todo para poder consolidar un sistema de prevención un poco más eficiente, ¿sí? Y voy a volver a esto para sobre todo mencionar y hacer referencia a las obligaciones que recaen sobre particulares y sobre profesionales como son los y las abogadas, ¿sí? Como sucede una situación muy similar con contadores y escribanos, sobre lo cual también voy a hacer mención. Brevemente, ya estamos a las 7, voy a avanzar con perdón, había otra duda más que leí en el chat. Hay una duda, Eh, hay dos dudas, Doc, una del doctor Cuarterón y otra del doctor Gauna. El doctor Cuarterón tiene la mano levantada, yo procedo a leerla, Doc, en cualquier cosa, si no, usted me interrumpe. Tengo una pregunta, profe, dice, si hacen lavado de dinero y buscan la forma de utilizarlo de manera legal, ¿cómo se descubre que es lavado de dinero? Si buscan la manera de que sea legal, pregunta el doctor Cuarterón y después, cuando usted, doctora Méndez, termine, leo la del doctor Gauna. Bueno, claro, esa es la principal dificultad, porque como les mencionaba, Lautaro, ¿no? Como les mencionaba, las técnicas que se utilizan son completamente lícitas. ¿Cómo se realiza? Bueno, una de las políticas más eficientes que se suele utilizar es, o por lo menos una de las técnicas que suele dar más eficiencia, es, y que de esto el doctor Blanco, Hernán Blanco, tiene un libro muy interesante al respecto, habla de dos tipos de sistema para mejorar la prevención. Uno es el que ya está establecido por ley, que ahora se los voy a mencionar brevemente, pero básicamente que consiste en un grupo de sujetos obligados que pertenecen a entidades públicas y privadas, le informen a la unidad de información financiera, que es quien nuclea toda la información y es un ente con autonomía económica suficiente como para poder analizar toda esta información e incluso también poder compartirla con otros organismos, con otras unidades de información financiera en otros estados. Bueno, y luego de analizar esta información la UIF, tiene la posibilidad, en función del análisis que realice, mérito y conveniencia, también incluso, porque puede tranquilamente por elección propia archivar, digamos, los distintos casos, y esto incluso ha sido motivo de crítica muy fuerte entre el 2015 y el 2022, en donde la UIF tuvo grandes cambios, digamos, grandes cambios que fueron determinados por decisiones políticas, como por ejemplo que pertenezca al Ministerio de Economía o que dependa del Ministerio de Justicia. De hecho, a lo largo de los años ha variado su ubicación dentro del Poder Ejecutivo y por supuesto esto lleva a diferentes consecuencias.
otra decisión política que incluso en algún punto ha limitado un poco su accionar fue que deje de querellar. Y entonces, digo, la decisión política de que la UIF deje de querellar básicamente trae algún grado de consecuencia, sobre todo cuando viene impulso, uno cuando querella en una causa, sobre todo un organismo público, digamos, tiene el impulso de la acción como tiene, y pasa a ser parte del proceso penal como lo es el Ministerio Público Fiscal. Puede seguir el caso, lo puede impulsar, puede solicitar que se realice determinada prueba, puede incluso aportar muchísima prueba. ¿Qué es lo que sucede? Como siempre, y esto es cíclico, no es una crítica política, pero bueno, lo cierto es que en muchas ocasiones se ha utilizado información de inteligencia financiera, como la que cuenta la UIF, para generar denuncias sin el correspondiente respaldo. Y voy a responder a esto y vengan de a uno. Parte de la política criminal de lavado de activos es justamente la prueba indiciaria. Y voy respondiendo de a partes esto que dice Lautaro. A ver, la prueba indiciaria es, y retomando un poco, ¿no? Uno de los mecanismos para poder hacer es esto. Bueno, la UIF recibe la información, mérito conveniencia, hace la denuncia y después evalúa o no la querella en función de ya una decisión política. La prueba indiciaria, que es lo que puede hacer el Ministerio Público Fiscal o el juzgado, porque todavía el sistema acusatorio no llegó a Capital Federal y se sigue postergando, es a través de indicios o diferentes datos que se van surgiendo, por ejemplo, de la utilización de fuentes públicas, que hay muchísima información. De hecho, hay una procuraduría especializada en lavado de activos que estuvo a cargo de la doctora Rauteta, con quien he compartido panel, conferencias, exposiciones, ahora es fiscala de la justicia electoral en La Plata, pero en su momento estuvo hasta el año 2022 a cargo de la Procelac y le ha dado una impronta realmente muy interesante, no solamente por la consolidación de distintos parámetros para poder justamente encaminar la prueba indiciaria que respete las garantías constitucionales y los distintos principios del proceso penal, porque justamente, a ver, partir de indicios, cuando vos tenés un tipo penal tan complejo, digamos, siempre se justifica en eso, ¿no? Bueno, es un delito muy complejo, justamente se utilizan técnicas legales, con lo cual se suele iniciar a través de indicios, pero no me puedo quedar yo con los indicios como un órgano que se dedica a la investigación. Tengo que producir prueba directa, que es, ¿cómo llego a la prueba directa? Bueno, a través de la acumulación de estos indicios, ¿sí? Que me lo pueden ir dando distintas fuentes abiertas, que tienen información veraz y muy sustentable, pero que luego debo generar los medios de prueba en función del código procesal para poder incorporar esa información al expediente que justamente tenga una consistencia de prueba directa, ¿no? Hay una diferencia entre un indicio y una prueba directa. Un indicio no puede ser utilizado en un proceso penal, en cambio la producción de prueba, sí. Perdón, a veces me cuelgo con los carteles que van surgiendo. Eso es una forma. La otra forma que a mí me parece, y que en términos internacionales se recomienda, a mí me parece que es mucho más eficiente, y esta es la que el doctor Blanco, Hernán Blanco, incorpora en su obra, es básicamente que cuando se está investigando el delito que sea, sobre todo aquellos que tengan alguna connotación patrimonial, a iniciar en paralelo una investigación patrimonial de las personas que uno ya tiene identificadas. Voy a poner un caso muy sencillo antes de seguir profundizando en el análisis. Un caso de un análisis de una causa federal, supongamos, para no entrar en el narcomenudeo y las dificultades que existen entre el intercambio de información de jurisdicción a jurisdicción y el mundo de complejidades que tiene ya de por sí la narcocriminalidad. Vamos a poner un caso de comercio de estupefacientes. Eh, bueno, yo estoy analizando a estas personas, tengo identificado a los autores o a los partícipes de esta maniobra, lo que tranquilamente podríamos realizar es un análisis patrimonial de estas personas involucradas. De hecho, hay investigaciones y por los lugares que he tenido el honor de ocupar en representación de la Argentina, he podido tener la oportunidad de conocer todo el territorio nacional, incluso también
las distintas jurisdicciones judiciales, ver cómo trabajan también incluso. Hay regiones en donde se trabaja de manera interdisciplinaria, por ejemplo el NEA y el NOA, que donde ya se está aplicando el sistema acusatorio. Si uno pensaría que la agilidad que presenta el sistema acusatorio en este tipo de delitos podría llegar a generar algún tipo de dificultad, y lo cierto es que he visto en primera persona cómo funciona y le da una inmediatez que es necesaria para justamente este tipo de maniobras, porque estamos hablando de que a un clic de distancia el dinero desaparece. Con lo cual es importante, si se quiere, hacer un análisis patrimonial de las distintas personas, que eso también se puede realizar de fuentes abiertas. He trabajado también en otros organismos en donde hemos realizado estos informes preliminares con solamente información de fuentes abiertas, y se puede generar a través de ello una prueba indiciaria que sirva como herramienta para que luego el sistema judicial pueda avanzar y profundizar en la investigación. Creo, Lautaro, que contesté de alguna forma tu pregunta. Si no, obviamente quedo abierta a a las repreguntas que surjan. No sé si hay alguna otra hasta el Sí, momento. Doc, hay una del doctor Gauna que va a implicar una respuesta más larga, solo porque por eso arranco por una que va a ser una respuesta corta que dice la doctora Coronel. ¿Cómo se llama el libro del doctor Blanco que nos está comentando? Ay, ay, no lo tengo acá a mano, pero se los paso. Se los Perfecto. paso. Compré el último ejemplar que existía, me lo mandé a traer desde Corrientes, así que sería muy interesante si Nueva Abogacía tiene para poder escanearlo. Hace años que quiero escanearlo porque realmente es muy útil, y varias veces me lo han pedido y digo, no, no sé si hay más ejemplares, pero se los paso. Perfecto. Eh, Y la última pregunta que nos quedaba era el doctor Gauna, que dice, ¿cómo afecta la reciente ley de inocencia fiscal a los controles antilavados y a la fiscalización? Afecta 100%. De hecho, la comunidad internacional está completamente en contra de los blanqueos. A ver, yo no voy a hablar de inocencia fiscal porque está muy bien el nombre, es marketinero, sí, pero realmente de inocencia fiscal no veo demasiado, sino que sí veo una ley de blanqueo encubierta. Lo cierto es que para poder acceder a financiamiento internacional estaba condicionado a que justamente deje de haber blanqueos, o que se empiece a recaudar de otra forma, ¿no? El Gafi está el Gafi es uno de los organismos internacionales, y como política criminal es uno de los ejes, ¿no? El eje internacional y de cooperación. Es muy importante este eje, porque además es el sustento, si se quiere, digamos, de la conformación de este tipo penal. Recordemos que inició específicamente para desfinanciar organizaciones criminales, y esto es importante y lo voy a repetir a lo largo de los próximos 45 minutos. ¿Por qué? Porque nos obligan a nosotros a reportar determinadas maniobras, ¿sí? Esto surge para desfinanciar organizaciones criminales, no para andar investigando cualquier tipo de delito penal que pueda llegar a ser precedente del lavado de activos, como lo es actualmente la redacción de nuestro tipo penal. Las tres convenciones, y las voy a mencionar brevemente porque ya siendo la gran mayoría abogados, incluso si los y las estudiantes en sala las conocen estas convenciones porque se ven a lo largo de toda la carrera. La Convención de Viena, de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, nos trae en el 88 el artículo tercero, inciso B, que básicamente no habla de forma directa de lavado de activos, pero sí empieza a hablar de encubrimiento, ¿no? Recuerden que yo les mencioné cómo el derecho penal en la República Argentina fue variando, incluso su incorporación o su contemplación respecto a este tipo delictual, que va de la mano del desarrollo de estas convenciones y de la ratificación de la República Argentina a estas convenciones y sus compromisos internacionales asumidos, ¿no? El segundo pilar fundamental para mí que tiene el desarrollo de este tipo penal es la Convención de Palermo en el año 2000,
que tiene como finalidad promover, ¿no?, la cooperación internacional para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional. De hecho, esta convención a nosotros nos trae también incluso la definición de lo que es grupo u organización criminal, como aquel conformado por 3 o más personas que durante un determinado periodo de tiempo eh, realice delitos graves, que en función de lo mencionado en la convención son aquellos delitos que tengan una pena de prisión de 4 años o más, con lo cual ahí ya hay ciertos indicios que a nosotros se podría haber prestado atención a la hora de redactar el tipo penal de lavado, como para poder establecer algún tipo de límite o umbral. Y ahora voy a volver a esto. Y además que tenga un beneficio económico. Por supuesto, nosotros lo hemos incorporado, parte de este concepto en el 210 con la asociación ilícita y con obviamente todas las complejidades constitucionales que esta figura penal trae. El tercer pilar fundamental es la Convención contra la Corrupción. En el 2004 la incorpora la República Argentina y esto lo que nos trae son 2 artículos, les punteo 2 artículos que a mí me parece que son importantes. En primer lugar, la necesidad de que los distintos estados que ratifiquen esta convención creen las unidades de información financiera en el ámbito que sea, ejecutivo, administrativo, mixto, judicial, digamos. Tenemos el caso de España, por ejemplo, que el sistema de prevención es mixto, con lo cual la unidad de información financiera está integrada por un representante del Ministerio Público Fiscal, por un representante de las fuerzas policiales, por un representante del sistema financiero, con lo cual tenés en un mismo organismo, en un mismo establecimiento, cada uno de los representantes in situ y que cada uno tiene acceso a sus distintas fuentes de información. Es como que acá sentemos en una mesa a un representante del Ministerio Público Fiscal que tiene acceso básicamente al sistema, no digo a toda la información, sino simplemente sistema, o sea, el listado de causas, el listado de imputados, el listado, digamos, la consolidación realmente es un ejemplo en materia de prevención porque la consolidación y la inmediatez que da tener a todas las personas a representantes de los distintos organismos que poseen la mayor cantidad de información, genera una inmediatez y genera también incluso investigaciones muchísimo más eficientes en la materia. Por supuesto, digo, no puedo dejar de lado, más allá de estos 3 pilares que le dan forma al tipo penal, que le dan forma al sistema de prevención de lavados de activos al cual hemos sido incorporados a través de la ley 27739 del año pasado, que estamos hablando, y esto es importante que recordemos, de la criminalidad económica compleja, ¿no? Que es básicamente el objeto o el sujeto, si se quiere, activo por el cual ha sido creado todo este sistema justamente para desfinanciarlo. La criminalidad económica, si uno quiere caracterizarla, básicamente estamos ante un grupo socioeconómico determinado, con obviamente acceso a actores ligados al poder económico y político, acceso incluso a la información, acceso a ¿cómo se llama? A los medios de comunicación para poder influir en determinadas cuestiones. También, bueno, hay vamos a decirlo todo, también hay pocas sanciones penales en torno a los delitos económicos en general, sobre todo, bueno, esto que decía el doctor un rato en el comentario, ¿no? Si seguimos, y esto es un común denominador a todos los gobiernos que han estado, porque ya lamentablemente se ha tornado una práctica habitual de todas las gestiones que han asumido, que es que cada gestión saca una ley de blanqueo para justamente hacerse de un flujo económico y fuente de financiamiento. Que esto, digo, tenemos una deuda como país, mejorar el sistema tributario, ¿no? Me parece que además de una reforma constitucional, una reforma tributaria seria, ¿sí? No inocencia fiscal, porque lo único que genera es básicamente
la impunidad de este tipo de delitos. Tengamos en cuenta que el sistema tributario y la recaudación que genera el organismo, bueno, yo sigo siendo para los que somos de la casa y sigo trabajando ahí, para nosotros sigue siendo AFIP y va a seguir siendo AFIP, pero actualmente conocido como ARCA, digamos, es la fuente básicamente de la cual surge el financiamiento de todas las políticas públicas. Cuando hablamos de el desfinanciamiento a la educación pública, cuando hablamos del desfinanciamiento del Garrahan, cuando hablamos del desfinanciamiento o el vaciamiento de los distintos hospitales o la necesidad de medicamentos, gasas, lo que sea, estamos hablando de la falta de recaudación y estamos hablando de las consecuencias directas de la falta de eh, políticas preventivas, una política criminal contundente respecto a este tipo de delitos. Hoy por hoy, el derecho penal económico, y esto es cíclico, digamos, esto en la República Argentina va variando en función de los ciclos económicos, actualmente está en un periodo de retroceso, si se quiere, de achicamiento, digamos, básicamente por las distintas políticas que van surgiendo en torno a esto, con lo cual, digamos, derecho tributario está complicado, digamos, cada vez hay menos. Yo en su momento cuando trabajaba en el Fuero Penal Económico, ya de por sí con las distintas leyes de blanqueo, capaz que estabas trabajando en una causa tributaria, no solamente el juzgado, la fiscalía, AFIP, que mandabas a hacer la determinación de oficio, que lleva muchísimo tiempo y recursos del Estado, que pagamos todos y todas, ¿no? Incluso, no sé, pericias contables que llevaban años, que depende de la corte, para poder probar la evasión fiscal y después de repente te sale una ley, una nueva moratoria y se te caía absolutamente toda la causa. Entonces, digo, creo que como política criminal en torno en sí, en general, no solamente al lavado de activos, sino en general a los delitos económicos, es importante tener una política criminal firme que se sostenga durante las distintas gestiones, que sea independiente y de ahí la necesidad de que haya un fortalecimiento al Ministerio Público Fiscal, que es quien lleva adelante el impulso de la acción y el respeto hacia las garantías constitucionales, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que para poder consolidar una política criminal en ese sentido es importante tener designado un procurador o una procuradora de forma constitucional y no tener de forma interina in eternum a un procurador. Dicho eso, y para avanzar un poco, no sé si hay alguna otra consulta o si contesté a los dos artículos que mencioné. El artículo 14, que son las medidas de prevención, y el artículo 58, que promueve la creación de la UIF. Para avanzar un poco, porque ya de repente yo estoy tratando de consolidar un bloque que yo doy en 5 clases en hora y media, así que no hago así, si necesitan puedo ampliar en otros talleres para quienes les interese y si hay público dispuesto desde ya. Pero bueno, para resumirles, estos son los 3 pilares fundamentales y fundacionales del lavado de activos, que básicamente lo que nos va a establecer es el tipo penal, las medidas de law enforcement, o sea, para el cumplimiento también de las medidas de prevención, las condiciones de integridad para las distintas entidades financieras y no financieras, ¿no? Y que en este marco son esto que yo les mencionaba hace un rato, los sujetos obligados, ya sea de entidades públicas y privadas, que deben, por obligación legal, realizar un reporte de operación sospechosa ante la unidad de información financiera, que es un poco a lo que nosotros ahora nos convoca, ¿no? Estos reportes de operación financiera deben ser realizados en función de algunos parámetros que ahora vamos a empezar a profundizar. Otro de los puntos que nos brinda estas 3 pilares fundamentales es básicamente la creación y el funcionamiento de la unidad de información financiera en la República Argentina, que les fui mencionando cómo fue variando en función de la gestión, su locación a nivel estructural dentro del Estado Nacional y las consecuencias también que eso tiene. Les mencioné también como a modo de ejemplo cómo funcionan en otros estados.
Y el cuarto punto que a mí me parece muy importante resaltar es las obligaciones de la cooperación internacional. Para mí esto es un pilar fundamental y nosotros como Estado Nacional tenemos dos tipos de cooperación internacional. Yo esto solo lo menciono, por supuesto, porque me parece relevante en la materia, pero además porque después vamos a ver todo lo que recae sobre los jóvenes profesionales, porque esto recae sobre los recién graduados, los que recién sacamos el título, los que tenemos años de experiencia y los que están hace 50 años en el ejercicio de la profesión, que ahora les decís, tenés que reportar. Le digo, ¿qué? ¿Qué voy a reportar? Te dicen, yo voy a seguir trabajando, mirá si voy a... y encima en este contexto económico, bueno, ya voy a ir un poco a eso. Eh, la cooperación internacional, el Estado tiene, por ejemplo, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional que está en Cancillería. Yo trabajé en la coordinación que se ocupaba de la asistencia jurídica internacional, que incluso como política, esto es parte de la política criminal que adoptó el Estado argentino en torno a esta figura, que es básicamente, bueno, tenemos a través de este mecanismo de intercambio de información en materia penal, eh, no solamente, como les decía, intercambio de información, sino también la posibilidad de llamar indagatoria testimoniales en otros estados, con personas que están en otros estados, el requerimiento de información para poner los ejemplos que me surgió en el tránsito por esa oficina, la solicitud de entrantes y salientes de las llamadas que impactaron en distinta email, no sé, por ejemplo, en Suiza, que por supuesto Suiza era uno de los estados que nunca jamás en la vida ha respondido, y por motivos de público conocimiento. eh, la extradición de las personas, incluso teniendo en cuenta también la transnacionalidad de este tipo de delito, ¿no? Bien, dicho todo esto, vamos al GAFI, que es otro de los organismos intergubernamentales que tiene como la finalidad el desarrollo y la promoción de políticas públicas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que se sumó sobre todo a partir de los distintos hechos terroristas que fueron surgiendo, bueno, como por ejemplo el derribo de las Torres Gemelas, digamos, otros atentados que sucedieron en España, en Inglaterra, digamos, y en función de eso, el GAFI, que fue creado en el 89 por el famoso G7, que concentraba el 64% de la riqueza mundial, con lo cual estamos hablando de un grupo muy concentrado que obviamente tiene una preponderancia en no te digo determinación de las políticas internacionales, pero sí que tiene, digamos, un peso suficiente como para dar los lineamientos en torno a los que si vos querés ser parte, bueno, fíjate, o sea, vamos por este camino, va un poco en esa sintonía. Como les dije, los objetivos son fijar estándares, promover, ¿no?, estas políticas y estas medidas legales como para prevenir el lavado, entre otros delitos. Y como les decía, este grupo está compuesto por, obviamente, en la actualidad por muchísimos países y que incluso quieren formar parte y que les interesa la opinión que tiene el GAFI respecto a los sistemas de prevención de lavado y de financiamiento del terrorismo que tiene cada estado. ¿Por qué? Porque el GAFI tiene dos organismos que son solamente observadores y que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el FMI y el Banco Mundial, ¿sí? El FMI lo han escuchado sobre todo desde la pandemia. ¿Por qué? Porque estuvo muy relacionado justamente con esta evaluación de riesgos que yo les mencioné, que finalmente finalizó en el año 2022, de la cual yo fui parte. En ese momento, si recuerdan, el Fondo Monetario, estábamos en plena renegociación de la deuda con el Fondo Monetario y justamente al ser un miembro observador del GAFI, constantemente nos estaba consultando al Estado Nacional en paralelo a la negociación de la deuda, la renegociación de la deuda, cómo estaba el Estado argentino reaccionando o el grado de avance que nosotros teníamos a este tipo de evaluación. ¿Qué quiere decir este tipo de evaluación? El GAFI
tiene las famosas 40 recomendaciones del Gafi, que básicamente es como, si se quiere, su carta fundacional, que son las distintas recomendaciones que va teniendo para prevenir y combatir el lavado, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que son sus tres ejes fundamentales. Estas recomendaciones, como les digo, después el Gafi realiza rondas de evaluaciones, de hecho nosotros participamos de la cuarta ronda. Por supuesto que es voluntaria la participación, ¿sí? Pero la no participación también tiene consecuencias, no jurídicas, pero sí económicas. Por ejemplo, el impedimento del acceso al financiamiento internacional, ¿sí? Con lo cual, si bien no es obligatorio acatar y cumplir cada una de estas recomendaciones, lo cierto es que te condiciona como Estado el acceso al financiamiento internacional. O, por ejemplo, el acceso al refinanciamiento de una deuda ya otorgada y a otros sistemas de financiamiento internacionales que ya existen, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende la idea? Porque ahora se empieza a profundizar un poquito más y entramos más en lo que a nosotros nos respecta, que me interesa poder mencionar y esclarecer sobre todo. Todo perfecto. Bien, genial, me alegro. Bien, una de las recomendaciones que tiene el Gafi, y ya no voy a entrar en el análisis del tipo penal porque es una clase aparte específicamente, pero sí me interesa porque no es necesario que conozcan el tipo penal, no es necesario que sean abogados penalistas incluso para estar obligados a reportar, estamos todos y todas los y las profesionales del derecho obligados a reportar, con lo cual no voy a entrar específicamente en los elementos del tipo penal, pero sí a las particularidades del sistema de prevención de lavado, que es lo que cada abogado y abogada tiene que comprender para poder cumplir con esta nueva normativa. ¿Qué actualizaciones ha tenido en los últimos? ¿A qué te referís, Darío? Bueno, cuando quieras, eso, si no, voy avanzando un poco. Estas evaluaciones, bueno, un poco les mencioné, las consecuencias no son jurídicas, sí son financieras. Están en la recomendación número 19, ¿sí? Ahora, brevemente les voy a mencionar, como para que lo tengan en claro y punteado y a la vista, la evolución normativa que tuvo el tipo penal en la República Argentina sin entrar justamente en los elementos del tipo. La primera aparición que tuvo el lavado de activos en la República Argentina fue en la ley 23737, la ley de estupefacientes, en donde justamente se comprendió digamos, al lavado de activos como proveniente del narcotráfico, ¿no? Teniendo en cuenta justamente su ubicación estructural dentro de esta norma, y en función de eso, obviamente, el bien jurídico era la salud pública. Luego, en el año 2000, se sanciona la ley 25246, que justamente lo que viene a incorporar es la conformación del sistema de prevención de lavado de activos, y además deroga este artículo 25, la 23.7, y además incorpora en el artículo 278 al encubrimiento y al lavado de activos, al Código Penal, ¿sí? Entonces, ya acá, en el año 2000, teniendo en cuenta que habíamos ratificado ya la Convención de Viena, y si bien no habíamos ratificado aún la de Palermo, ya estaba, digamos, ya existía, ya habíamos participado en esta conformación, con lo cual, digamos, ya acá el bien jurídico y al estar incorporado el código de fondo, pasó a ser la Administración de Justicia. ¿Por qué la Administración de Justicia? Un poco por todo lo que ya estuvimos hablando respecto a las dificultades o a los distintos obstáculos que representa para el sistema de Administración de Justicia justamente poder establecer no solamente la tipología utilizada para el lavado de activos, sino también incluso la persecución y el decomiso de los bienes y otros activos. La tercera ley que modifica la 25246 es la 26683, sancionada en el año 2011,
en donde acá ya tenemos una modificación estructural y el derecho penal empieza a comprender el lavado de activos como un delito completamente autónomo, ¿sí? Crea a través de esta norma el título 13 del Código Penal, delitos contra el orden económico y financiero, y comienza este título con el artículo 303 de lavado de activos, ¿sí? Obviamente se deroga el 278 y el bien jurídico acá ya pasa a ser pluriofensivo. ¿Qué quiere decir pluriofensivo? La doctrina mayoritaria considera que no solamente se lesiona a la administración de justicia, sino que también se lesiona el orden económico y financiero por su ubicación lógica del código de fondo, pero también se lesiona el bien jurídico de aquel delito que preceda al lavado de activos o del cual provenga estos bienes de origen delictivo, ¿sí? Y luego, en el año 2024, llega la ley 27739, que la tenía por acá a mano para leérsela, eh, a través de la cual se modifica el tipo penal y además surge muchísimas modificaciones, se modifica, por ejemplo, la UIF pasa de ser autárquica a ser autónoma, para poder ayornarlo en función de las recomendaciones. Todo esto surge a consecuencia de la Evaluación Nacional de Riesgos y a consecuencia de esta evaluación ante el GAFI, ¿sí? Acá, por supuesto, digo, un posicionamiento crítico que yo tengo al respecto de esto es eh, si no implica, digamos, la necesidad de integrar el GAFI, la necesidad de cumplir con estos estándares internacionales, hasta qué punto la incorporación de algunas de estas recomendaciones, de estos lineamientos internacionales, no implica en algún punto una pérdida de soberanía nacional respecto a la determinación de la política criminal que cada Estado obviamente tiene la posibilidad de realizar, y está obviamente todo su derecho de poder hacerlo, ¿sí? Eh, como el problema es que, viste, si no, o sea, si no participás, te quedás afuera, quedarte afuera, las consecuencias pueden llegar a ser bloqueos comerciales, falta de fuente de financiamiento y demás. Bien, les voy a leer solo para que tengamos todos en claro cómo quedó la redacción del 303 y voy a pasar directamente a mencionarles un poco qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de esta nueva obligación. El sistema de prevención de lavado quedó claro cómo se conforma, más o menos, porque es importante porque pasamos a ser parte de este sistema. Eh, ¿Qué rol jugó la ley 27? Básicamente la ley 27739 es una consecuencia directa de la evaluación de riesgos. Con lo cual, en esta modificación se incorporan, al haber participado, puedo mencionar que algunas se incorporaron a consecuencia de ayornar las modificaciones, perdón, las recomendaciones del GAFI, como son aquellas modificaciones que hacen al sistema de prevención de lavado de activos, y respecto al tipo penal hay una mezcla. Algunas fueron necesarias y fueron propuestas por el Ministerio Público Fiscal, como por variar el umbral mínimo de intencionalidad, que antes se utilizaba un monto. Piensen que con el 278, solo a modo de ejemplo, en el 278 el monto como uno de los elementos típicos, eran 50.000 pesos. Después, con la 26.683 se incrementó a 300.000. Hay un artículo del doctor Sancinetti, que participó de la comisión en su momento, en el año 2011, se los puedo buscar, que básicamente acá no hay discusión como en el derecho tributario. Acá el monto es un elemento típico, no está en duda de si es un elemento típico o es, digamos, analizado en la culpabilidad. No, acá es un elemento del tipo y además está zanjada, si uno accede a los antecedentes parlamentarios, está zanjado de que se utilizó para poder poner un límite a qué tipo de operación tenemos que reportar.
Hay distintas metodologías para poner un límite. Hay estados, por ejemplo, en el año 2011, en su momento cuando nosotros ya empezamos a incorporarlo como un delito autónomo, hay estados que tomaron el temperamento de tener un catálogo de delitos, que esto estaba más orientado a justamente el origen del tipo penal, que era desfinanciar a organizaciones criminales. La República Argentina, a contrario del mundo, adoptó una posición muchísimo más amplia, que es cualquier delito que esté en el Código Penal. Pero también con sus contradicciones, porque si uno después va a la ley, habla de las contradicciones que existen es entre el tipo penal y el sistema de prevención de lavado. El sistema de prevención de lavado, que ya se los mencioné, establece, y esto sigue igual y se sostiene con la modificación de la ley 27739, que creo que es en el artículo 2, si no me falla la memoria, tenés un catálogo de delitos que un poco orienta cuáles son las maniobras que los sujetos obligados a reportar tienen que justamente reportar ese tipo de operaciones. Contrabando de armas, de estupefacientes, delitos tributarios, corrupción, digamos, hay varios tipos penales que están ahí incluidos. Entonces eso en algún punto te da un parámetro, si se quiere, para las entidades que conforman el sistema de prevención de lavado, qué es lo que puedo reportar, qué tipo de gravedad. De hecho, incluso también la Convención de Palermo establece delitos graves como aquellos que tengan una pena privativa de la libertad de 4 años o más. Nosotros eso no tomamos ese temperamento como Estado, no se modificó incluso con la 27739, hubiese estado bueno que sí adoptemos o modifiquemos un poco esa orientación y limitarlo un poco al motivo por el cual surgió, o sea, volver un poco a los orígenes de desfinanciar organizaciones criminales, porque no puede ser que un hurto de celular sea tan importante, según el tipo penal, no sé, o sea, porque es amplio y justamente el criterio que se adoptó es amplio, que cualquier delito del Código Penal puede ser presente lavado, necesitamos algo más. Legislativamente y por política criminal se estableció el monto como esta necesidad de cortar el tipo o sea, de la gravedad del delito a través del monto y no de la pena. Lo cierto es que esto es importante, vamos a decirlo todo, en un país en donde ya la cuestión inflacionaria es permanente, tener valores en pesos en el Código Penal es un problema, porque entonces lo que surge, sobre todo cuando tenés casi el 60% de la economía informal, lo que sucede es que todo termina siendo lavado, porque el que cobra un sueldo, que trabaja, que no está registrado, con lo cual cobra un sueldo y no puede justificar el origen, porque para el Estado no trabajás, porque no estás registrado de ninguna forma, ponele que sos monotributista, pero igualmente no te dan los montos que vos tenés en la cuenta con tu categoría de monotributista porque no te querés pasar o no facturás lo que tenés que facturar para no pasarme a autónomo. Bueno, todas estas cuestiones que están muy vinculadas también con la necesidad de una reforma seria tributaria, porque las consecuencias del sistema tributario también repercuten en el sistema de prevención de lavado y en qué es lo que nosotros también tenemos que prestar atención como agentes fiscalizadores, ¿no? Y para evitar dejar de llenar una habitación de elefantes y empezar a vaciarle y poder identificar realmente cuáles son las operaciones realmente relevantes como para prestar atención. Sí, esto es algo muy positivo que se incorporó en la 27739 respecto al tipo penal, es que pasamos de los 300.000 pesos a los 150 salarios mínimos vitales y móviles. Es decir, que ahora se utiliza una unidad variable, ¿sí? El problema, en su momento fue muy discutido por los distintos organismos que participaron en la modificación y en esta propuesta legislativa, es que eh, atarlo al salario mínimo vital y móvil cuando vos tenés muchas leyes atadas a una misma unidad variable, es que lo que termina sucediendo no se actualiza ese monto, no se actualiza esa unidad variable porque lo que te repercute es en la economía general.
Con lo cual ahí tenemos, o sea, a la larga podés llegar a tener el mismo inconveniente que ya venías teniendo con el peso. En menor medida, todavía no va a suceder, pero eventualmente, si persisten las problemáticas actuales políticas y económicas, esto puede conllevar a las mismas consecuencias. Otra de las particularidades que se incorpora es que ya no hablamos solamente de bienes, sino que hablamos de otros activos, con lo cual ya se incorpora toda la parte de activos virtuales que quizás con la redacción anterior estaba en duda si los activos virtuales eran o no, o integraban o no un elemento del tipo penal. Y además se incorpora el verbo típico de adquirir. Esto responde, obviamente, a esta acepción del derecho penal respecto a este tipo, al lavado de activos, de que es una figura autónoma, con lo cual con esto engloba, y de hecho el Ministerio Público Fiscal ha tomado un temperamento en este sentido, como política criminal de, en algún punto, en apariencia, una inversión de la carga de la prueba. Cuando hay cuando el Estado, la agencia que sea, no puede identificar el origen o no le da la cuenta, no le da la facturación respecto a su patrimonio, ya eso es un indicio y ya entonces el imputado es quien debe decir de dónde proviene eso. De vuelta, con un 60% de la economía informal, digamos, que me venga a preguntar en una concesionaria de dónde proviene el origen de estos fondos para la compra de un vehículo, y ¿cómo te explico, negro? O sea, trabajo, no estoy registrada, la plata que junté, los ahorros, bla, bla, digamos. Entonces, ya de por sí el propio Estado está generando un inconveniente para poder investigar de manera eficiente. ¿Se entiende a dónde apunto? Bien. El sistema que nos incorpora, espérenme que quiero puntearles bien acá. Las actividades específicas que los y las, habiendo ya dado un panorama importante del contexto internacional que da origen al tipo penal, habiendo visto las principales modificaciones sin entrar de lleno en el tema, porque la realidad, y reitero, no hay que ser abogados penalistas para estar incluidos como sujetos obligados. Todos los y las abogadas estamos obligadas a reportar determinadas maniobras que ahora vamos a profundizar, con lo cual también teniendo en cuenta el origen, ¿no? Y la finalidad y cómo surge el lavado como solución para desfinanciar a las organizaciones criminales y poder generar un decomiso eficiente de esto, vamos a lo que nos compete, que es lo que nos obliga a nosotros, ¿no? Sí, ahí estoy leyendo, perdón, estaba leyendo el chat. Sí, claro. Toda la se va modificando mucho. De hecho, yo no profundicé en el sistema financiero, pero porque de vuelta estoy tratando de que sea claro para poder llegar a las obligaciones que nos competen a nosotros como profesionales. Pero sí, por supuesto, o sea, las normas que tienen los sistemas bancarios de conozca a su cliente, bueno, quienes hayan abierto una cuenta corriente, una caja de ahorro, vieron que es muy importante la certificación de firma, les hacen firmar varias veces. Esto no solamente es importante para la prevención, les piden un montón de información, datos. Bueno, esto no solamente es importante para la prevención del delito de lavado de activos, sino también incluso para otro tipo de delitos que tuvieron su alza, sobre todo en la pandemia, ¿no? Con las estafas virtuales, con esto de que sacaban créditos a nombre de uno y no era. Bueno, este tipo de medidas y de regla de conozca a sus clientes, que por supuesto surge de estas convenciones internacionales que fuimos viendo, eh, previenen un poco estas situaciones. Flexibilizar la documentación necesaria para operar con un banco, operar dentro del sistema económico y financiero, debilita el sistema de prevención de lavados de activos sin lugar a dudas, mientras que se sigue sobrecargando
al sector privado con una obligación que debería recaer exclusivamente en el Estado Nacional en amplio sentido, Estado Nacional integrado por supuesto por sus tres poderes del Estado, teniendo en cuenta que el Estado Nacional cuenta con muchísimos más recursos, incluso organismos especializados que vienen ya hace muchísimos años con un know-how, con una trayectoria, con un portfolio, con, digamos, con conocimiento y especialización en la materia que el sector privado nunca va a tener, ¿sí? Puede tener otras herramientas del sector privado, pero no esas, ¿sí? Entonces, vamos a ir un poco a los profesionales del derecho como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF. Importante, y yo voy a ser muy crítica de esta incorporación y voy a hablar un poco también de la situación de contadores porque es el backstage de nuestra incorporación como sujetos obligados. Esta discusión, lamentablemente, la perdimos, esto lo hablo como colegas, ¿no? Como abogados y abogadas, y qué importantes son las elecciones del Colegio Público de Abogados para la determinación y la defensa de la profesión. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2011 esta discusión se había abierto, la gestión del Colegio Público de Abogados de Capital Federal estaba a cargo de otro color político distinto al actual y se logró una gran defensa de la profesión. ¿Por qué digo gran defensa? Porque realmente se dio una batalla, porque se estaba incorporando a los contadores como sujetos obligados dentro de lo que son las entidades privadas, ya estaban incluidos los escribanos, porque limita el ejercicio de la profesión. Y ahora vamos a ver en qué términos y con qué alcances limita el ejercicio de la profesión y cómo además afecta de forma heterogénea a distintas áreas del derecho y además también incluso a nivel etario a distintos profesionales, ¿sí? En el 2011, como les mencionaba, se intentó incorporar a los profesionales del derecho como sujetos obligados, sobre todo hizo mucho lobby el Consejo Económico, porque bueno, si nos incorporan a nosotros, ¿por qué los abogados no? Si también tienen acceso básicamente a la información y era básicamente lo mismo. Pero lo cierto es que nosotros en ese momento ganamos la batalla y no fuimos incorporados, sí así los contadores. Nosotros actualmente, bien, ahí estoy leyendo, Melina, un informe contable o pericia, ¿cuáles son los puntos más importantes para demostrar las inconsistencias económicas y probar el lavado de activos en las investigaciones? Por empezar, yo creo que, y esto iba a cerrar un poco con este punto, me parece que para tener una investigación eficiente de lavado de activos es indispensable contar con un equipo interdisciplinario, ¿sí? Que haya un informe contable, que haya un informe que pueda ser, que haya un lenguaje claro y que este informe contable pueda ser traducido, interpretado por justamente los y las abogadas penalistas para poder identificar cuáles son las inconsistencias, poder hacer un análisis del flujo financiero y demás cuestiones como para poder determinar estos elementos de la tipología en la investigación. No voy a profundizar demasiado en investigación, reitero, tengo un taller específico armado de investigación de este tipo penal que si quieren le pueden insistir a Nueva Abogacía y requerirlo y lo doy sin ningún lugar a dudas, no tengo ningún problema, pero quiero sí hacer hincapié a lo cual me comprometí, que es lo que nos compete un poco la incorporación de los profesionales del derecho como sujetos obligados. Actividades específicas que nosotros tenemos que tener en cuenta para identificar en el ejercicio de la profesión, ¿sí? Y esto es importante y me alegro poder ver en la sala de estudiantes porque el plan de estudio aún no lo ha incorporado. Qué importante si tenemos una obligación legal que sea incorporado en el plan de estudio, con lo cual también es importante ver y tener en consideración quiénes representan, ¿no? Al claustro estudiantil en la facultad para poder tener en cuenta y que representen correctamente la inclusión de determinado contenido y estar en sintonía con lo que viene sucediendo y con lo que impacta directamente en el ejercicio de nuestra profesión desde que somos estudiantes, ¿no?
Volviendo un poco, las actividades específicas, compra y venta de inmuebles que superan el monto de los 700 salarios mínimos vitales y móviles. La administración de bienes u otros activos que superen los 150 salarios mínimos vitales y móviles. La administración de cuentas bancarias que superen los 50.000 salarios mínimos vitales y móviles. Están en la ley, pero igualmente se los quiero mencionar. Organizaciones de aportes, contribuciones para la creación, operaciones u administración de personas jurídicas, estructuras jurídicas, la creación, la operación o la administración de personas jurídicas, más la compra y venta de negocios jurídicos. Tengan en cuenta este tipo de actividades que son 1, 2, 3, 4, 5, son las que principalmente dan de comer a los jóvenes profesionales que arrancan el ejercicio de la profesión. ¿Y por qué digo esto? Esto lo he conversado incluso con colegas que se dedican más al fuero empresarial, comercial, y que han trabajado en bancos muchísimos años. Me lo he cruzado en pasillos, yo, como les contó Juan Ignacio, doy en grado y en posgrado, y es cuando estaba el año pasado toda esta discusión, yo le decía, escúchame, pero además es lo que primero uno toma, o sea, el asesoramiento a empresas, el asesoramiento en este sentido, o poder generar la administración de determinados bienes, es lo que en primer lugar un joven profesional está buscando, porque lo que te da a vos es cierta estabilidad económica para luego poder empezar a tomar otro tipo de casos que suelen demorar más el cobro de esos honorarios. Vos poder generar un asesoramiento constante o la administración de estos bienes a distintas empresas o estructuras jurídicas, lo que te genera a vos es un ingreso estable como joven profesional. Con lo cual, esto obviamente es importante que podamos identificar este tipo de acciones porque justamente estas actividades del ejercicio de la profesión son sometidas al cumplimiento normativo de la 27739. ¿Y qué es lo que debemos hacer con esto? Esto es, les pido disculpas por la hora, pero me voy a demorar unos minutos más para terminar este tema. Tenemos que hacer lo que yo les conté que hizo el Estado Nacional, la evaluación que participé y que participaron varios organismos y que tienen además sistemas, recursos y demás. Bueno, imagínense ustedes con un título y arrancando la profesión, tenemos que hacer una autoevaluación de riesgos, es decir, ver todos mis clientes que tengo, mensurar qué riesgo implica para el sistema de prevención, evaluar de forma interna, identificar este riesgo y evaluar la efectividad de los procedimientos internos que como joven profesional o como estudio jurídico tenga para justamente mitigar el riesgo que yo haya identificado, ¿sí? Y respecto a los clientes que nosotros tengamos, toda persona, o sea, entendida como toda persona humana o jurídica, nacional o extranjera, y quienes además actúen por cuenta y orden de estas, o que hayan incluso o que incluso tengan una relación contractual, ya sea financiera, económica, comercial, ¿no? Ya sea de forma permanente o transitoria, hay que también clasificar todo esto y hacerles un seguimiento de forma interna y aplicar este procedimiento de conocimiento teniendo en cuenta justamente el nivel de riesgo que previamente yo ya como estructura profesional tuve que haber determinado para poder asignarle este grado de riesgo a cada uno de mis clientes. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Por supuesto que esto lo que viene ¿cómo se llama? A vulnerar es un poco, o a limitar, es básicamente el ejercicio de la profesión, ¿no? Acá. ¿Por qué digo que viene a limitar un poco el ejercicio un poco bastante el ejercicio de la profesión, el ejercicio de la abogacía? Bueno, primero porque no nos afecta a todos por igual, ¿sí? Como les decía, va a afectar en mayor medida este tipo, estas obligaciones legales, por supuesto a los jóvenes profesionales recién graduados o que están en sus primeros años
es muy difícil al comienzo poder ejercer la profesión, no solamente porque tenemos un montón de gastos que cubrir, matrícula en provincia, la caja de abogados, bueno, Nueva Abogacía también tiene otro tipo de talleres especializados en esto, sino que encima se suma toda la necesidad de generar la asignación de riesgo, categorizar mis clientes, hacer un informe, enviarlo a la UIF y además generar un manual de procedimiento interno para proceder para tener establecido el procedimiento en estos casos. O sea, yo recibo un cliente, lo acepto, veo si lo puedo aceptar o no en función del nivel de riesgo, si lo acepto, y además este tipo de conductas las tengo que reportar. Con lo cual, por supuesto, va a afectar en mayor medida a los jóvenes profesionales, ¿no? ¿Y por qué digo a los jóvenes profesionales o a los recién matriculados y no a grandes estudios? Porque los grandes estudios tienen un sector especializado, tienen otros recursos económicos y tienen un sector justamente especializado para poder ejercer este sistema de prevención. Con lo cual, esto obviamente restringe en mayor medida el ingreso o la fuente de trabajo para los jóvenes profesionales a contrasensu de los grandes estudios, ¿sí? Genera una competencia, si se quiere, desleal entre los profesionales, también incluso afecta en mayor medida seguramente a los abogados penalistas que a los abogados que se dediquen a otras ramas de la profesión, y además hay una sobrecarga de tareas, ¿no? Para los jóvenes graduados, recién matriculados, no tenemos estructura, en general estamos trabajando desde casa, desde un café, y sí tenemos algún colega que nos puede prestar la sala de reuniones, o a Nueva Abogacía que también tiene a disposición el espacio para poder brindar este tipo de servicio a quienes recién arrancan y necesitan un lugar para poder tener una reunión y cerrar un cliente, porque también la estructura hace al cierre de los clientes. Entonces, estamos ante una sobrecarga de tareas, sobre todo para los recién graduados, porque, por empezar, no tenemos la misma estructura que los grandes estudios. No tenemos la obligación de tener el conocimiento, porque quizás yo me dediqué al derecho privado, solamente quiero hacer familia y jamás tuve, digo, si analizamos la carrera y el plan de estudio en la Facultad de Derecho, quien se dedicó a familia, al ejercicio profesional, solamente familia y sucesiones, que la verdad es que da un gran ingreso, penal tuvo una sola materia. Y con suerte si eligió alguna libre, digamos, 2 materias más. No hay. Y sumado a eso, el plan de estudio no contempla la enseñanza obligatoria de este tipo de conocimiento, ¿no? Con lo cual ahí tenemos otro factor en desventaja, que es la falta de conocimiento técnico para justamente cumplir de manera eficiente este tipo de responsabilidad legal que nos compete. Con lo cual, yo diría que previo y esto hubiese estado bueno que la academia y los representantes de estudiantes y del claustro de graduados, fíjense, bueno, Juan Ignacio al principio en la presentación hacía mención a las distintas selecciones que tenemos los y las abogadas, fíjense cómo se relaciona, ¿no? Yo, por supuesto, esto lo digo sin meterme en política, pero fíjense, por supuesto, después cada uno puede elegir, y eso es lo más lindo de la democracia, pero fíjense ustedes cómo repercute la elección de un claustro estudiantil en el ejercicio a futuro de la profesión, cómo impacta la conducción de un colegio público de abogados en la inclusión y en la responsabilidad legal que nosotros actualmente tenemos y la desprotección hacia los jóvenes profesionales, que esto no sucedió en el año 2011, como les mencioné. Y además y esto me parece fundamental, hay una delegación del sistema de prevención ante el sector, y esto voy a ser solidaria con otros colegas profesionales, como por ejemplo sí son los contadores. Hay una delegación y una sobrecarga de tarea, esto sí ya a nivel general, sobre el sector privado, que como les mencioné, le corresponde al Estado. El Estado es quien cuenta con las herramientas suficientes para poder hacer frente a un sistema de prevención eficiente. Cuenta incluso con las agencias de prevención, cuenta con las fuerzas de seguridad,
cuenta con un ministerio público fiscal. Bueno, ustedes me podrán decir, pero no hay una política criminal sustentable, estable a lo largo del tiempo. Ok, pero, o sea, hay un poder legislativo también que nosotros elegimos cada 2 años. Con lo cual digo, me parece que existe un Estado argentino en sentido amplio, incluido los 3 poderes del Estado, que son responsables tanto de la determinación de la política criminal como también de generar la información necesaria para prevenir y poder identificar de manera temprana este tipo de delitos para evitar la sobrecarga sobre un sector privado que está, además que tiene otro enfoque que el sector público. El sector privado tiene un enfoque, digo, vamos a decirlo todo, el sector privado y a lo que nos compete a nosotros, esto nos limita prácticamente qué tipo de casos voy a recibir. Entonces, digo, también afecta la economía, además del libre ejercicio de la profesión, sobre todo en un contexto económico en donde está difícil o sea, está difícil para quienes necesitan acceder al sistema judicial poder solventar los gastos de honorarios y también para el ejercicio de la profesión, esto como abogada litigante lo digo también, la verdad es que está difícil, uno pasa honorarios y la verdad es que cada vez está más difícil y uno empieza ya a generar distintos acuerdos que no son para nada, son contraeconómicos para la profesión, pero la verdad es que también es necesario continuar adquiriendo clientes. Esta normativa justamente es contraria y es contraeconómica para el ejercicio de nuestra profesión incluso. Y por otro lado, si bien y este es el segundo punto y con esto voy a terminar, el segundo punto que afecta esta normativa es que afecta el secreto profesional. Si bien si uno lee la 27737, este artículo habla así como que, bueno, están medio exentos aquellos que tengan a cargo la defensa y demás, hay todo un periodo en el cual uno puede estar asesorando al cliente y no haber asumido ni siquiera la defensa. Y esto, vuelvo a lo mismo, quienes no son abogados penalistas no tienen por qué saberlo y sin embargo tienen, o sea, es necesario que comprendan esta instancia porque a partir de ese momento ya ustedes no están más obligados a reportar. Pero si uno estuvo asesorando previamente a esto y entra dentro de las actividades que estamos obligados a reportar, bueno, esta cuestión técnica es importante tenerla en consideración. ¿Por qué? Porque uno podría estar incluso vulnerando el secreto profesional. A ver, la actividad del abogado también incluye una etapa de asesoramiento. Y esto en todas las ramas en general, previo a asumir la defensa o previo a presentar el divorcio, hay una instancia de asesoramiento muy importante en donde uno depende la rama en la que nos encontremos, hay una recopilación de la documentación, hay una constitución del relato, hay una constitución de los hechos y demás cuestiones. Y esto, por supuesto, afecta el vínculo con el cliente. A ver, sobre todo cuando estamos ante este tipo de delitos o la posibilidad de este tipo de delitos, el vínculo entre cliente y abogado tiene que ser exclusivamente confidencial para que justamente el cliente pueda decir absolutamente todo con la tranquilidad de que esto no va a ser usado en su contra o que esto no va a ser puesto en conocimiento de la justicia y lo que sea. ¿Por qué? Básicamente por principios constitucionales a los cuales no voy a hacer nuevamente referencia para evitar la redundancia. Pero sí, obviamente, todas las personas tienen derecho a una defensa y que se cumpla la garantía de poder, digamos, ejercerla también desde nuestro lado para generar incluso, fíjense, piensen esto ustedes, te llega un caso de una persona que está obviamente dentro de estas actividades que ya hoy tenemos que reportar, pero vos querés tomar, o sea, pero ya no lo puedes tomar el caso, porque si no lo tenés que reportar. Pero esto, o sea, ¿se entiende? Ahí Valeria veo que asiente con la cabeza. Me llega, digo, no te puedo asesorar, no te puedo asesorar, ni siquiera te puedo asesorar porque estoy incurriendo, si no yo, en un delito. Pero si necesito tomar el caso porque necesito cobrar los honorarios, porque esto lo puedo cobrar muy bien, sobre todo si voy a hacer administración de bienes, no, ya eso está limitado. Y vuelvo a esto,
y lo hago exclusivo, si se quiere, para los penalistas que lo van a comprender un poco más. No puedo profundizar por cuestión de tiempo, pero en esta instancia de asesoramiento previo a ejercer la defensa y presentarse la defensa, tenemos una situación. En esa instancia, lo que nosotros vamos a generar como abogados penalistas es la recopilación de toda la documentación que tenga nuestro cliente para generar la mejor estrategia penal en función del contexto. Si a mí, mi cliente, no tiene la confianza necesaria, no me va a contar toda la información, la estrategia posiblemente no salga de la forma en la que se haya previsto, y esto afecta directamente a la garantía constitucional de una defensa en juicio, ¿sí? En este periodo está siendo vulnerado e implica, obviamente, genera esta dificultad. A ver, el deber de reportar, yo no estoy en contra del deber de reportar. Yo lo que considero, y esto ya un poco para cerrar y terminar de contestar las preguntas que surjan, es que acá lo que se contrapone es, sobre todo en este punto crítico que yo menciono, es el deber de reportar versus el deber de guardar el secreto profesional. Yo creo que como profesionales del derecho, el deber de guardar el secreto profesional está ante todo y el libre ejercicio de la profesión también. Con lo cual, digamos, hay que tener ciertos resguardos. Invito a quienes les interese profundizar más en estos argumentos a leer, esto se los puedo pasar, el dictamen que emitió el Observatorio de Derecho Tributario respecto a esta temática, que cuando se estuvo planteando en comisión del Congreso este tratamiento de la ley. Y por sobre todo, digamos, yo considero que, a ver, el deber de reportar está, digamos, ligado a la defensa de intereses supraindividuales que, por supuesto, son aquellos que defienden o que trata de proteger los delitos económicos, a los cuales yo adhiero 100%, porque los delitos económicos son los que generan un daño social inconmensurable que afecta directamente a la integridad de las políticas públicas. Ahora, esto no puede ser en detrimento de la defensa de los intereses de nuestros clientes y del libre ejercicio de nuestra profesión. Con lo cual, reitero la importancia y la relevancia que tiene el Colegio Público de Abogados, que es quien, digo, no solamente nos cobra la matrícula, que bastante cara la cobra, sino que también tiene la obligación de defender la profesión en todos los ámbitos, incluido cuando se está tratando el libre ejercicio de la profesión y sobre todo cuando es desigual este tratamiento, porque la ley no hace una distinción entre jóvenes graduados o que están dando sus primeros pasos o que están incluso en los primeros 10 años de experiencia, que 10 años para un abogado no es mucho, no quiero dar nombres de estudios jurídicos, pero o sea, hay estudios jurídicos muy grandes que tienen amplios recursos y que incluso tienen conexiones políticas y económicas, con lo cual digo, esta ley no hace esa distinción y que nos afecta directamente, creo yo, al futuro, no solamente actualmente a todos y todas las profesionales, sino que también incluso afecta de manera desigual a los y las profesionales del derecho y sobre todo a quienes estamos iniciando el ejercicio de la profesión cuando hay un Estado con recursos de sobra para poder llevar adelante esta tarea, esta ardua tarea de investigación. Creo que estaría bueno que comience, por ejemplo, con nombrar los 200 cargos en lugar de seguir viendo cómo fiscales y jueces renuncian por la falta de actualización de sus salarios porque el sector privado está pagando de mejor manera que el Poder Judicial, como no sucedía en otros momentos. Lo mismo sucede con AFIP, que son organismos que también tenían salarios dignos y que están siendo, obviamente, como todos los mortales que vivimos en la República Argentina, afectados por la falta de actualización salarial. Bueno, hasta acá llegó un poco el taller que tenía planificado. Por supuesto, traté de dar no solamente mi aporte y mi apreciación respecto a las problemáticas y principales desafíos que hay en torno a la investigación, en torno a la tipificación, el contexto internacional, sino también incluso respecto a la inclusión de nuestra profesión
como sujetos obligados a reportar ante la unidad de información financiera. Ahora sí, dicho esto, sí reitero y espero que esto en algún punto pueda llegar a eh, por lo menos llevarnos a la reflexión de la necesidad de tomarnos en serio, involucrarnos en los actos democráticos que tenemos y que son varios, por suerte, que nos costó muchísimo poder llegar a eso, sobre todo para evitar que esta situación se siga profundizando. Y además recuerden, siempre se puede revertir en la República Argentina, si hay algo que no podemos, o sea, que algo sucede y que es habitual, son las modificaciones normativas. Con lo cual digo, esto sí surge ahora, sí está en vigencia desde el 2024, pero por supuesto puede ser revertido con una correlación de fuerzas necesaria, ¿no? Y una modificación de la integración de los diferentes claustros y de la composición en la que participamos como abogados y abogadas. Así que sí, por supuesto, como abogada, incito a la participación democrática de todas las instancias y, por supuesto, quedo abierta a todas las dudas que vayan surgiendo sobre este taller. Bueno, doctora, muchísimas gracias. No sé si quiere que hagamos una última pregunta y cerramos, o si estamos ya en condiciones de cerrar, como vos indiques. No, yo por mi parte, sí, por supuesto, respondo todas las dudas que vayan surgiendo. Bárbaro. Hacemos entonces la última. Está la doctora Pineda ahí con la mano levantada. Doc, la Sí, escuchamos muchas y gracias. cerramos con esta pregunta. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Ah, genial, ¿cómo están? Perdón que no tenga la cámara prendida, hay un bebé de por medio, así que hay que dejar que duerma. No, doctora, le quería consultar porque justamente estaba en últimas materias, así que tenía algo rondando de la modificación, pero no profundicé hasta recién su exposición. Y justamente me llamó la atención que una persona me contactó para asesorarse de una compraventa de un inmueble en el exterior para traer esos activos a Argentina y adquirir un inmueble acá, ya que tiene una residencia permanente. Entonces me llamó la atención de esta obligación ahora de información, porque obviamente fue un asesoramiento, básicamente trata de asegurarte que la compraventa en el otro país sea de la forma más transparente, de traer toda la documentación legalizada y apostillada a Argentina para acreditar que los fondos de esa venta que vas a hacer luego acá en Argentina son lícitos, pero ahora me generó esta duda y esta preocupación de, bueno, tengo que ahora informar esto a la UIF, este mini asesoramiento básico. No, no, y están grabando. Yo creo que esta etapa podríamos ya ir cerrando por lo menos la grabación para poder responder algunas preguntas, si es posible, sí, no hay Juan problema. Ignacio. No hay problema. Doy cierre entonces a la grabación. Denme un segundito.